Hola fanáticos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal en el que vamos a continuar lo que estuvimos viendo en el vídeo anterior sobre el control fácil de la bola blanca. Estamos con el control básico. Estuvimos tratando los tiros en diferentes alturas. Golpes de corrido, el tiro natural, el golpe de stop y el golpe de retroceso. En tiros rectos, pues ahí está la variable que vamos a incluir hoy. Vamos a ver cómo utilizar los golpes en altura o en diferentes alturas para controlar las salidas de la blanca cuando ejecutamos tiros en ángulo. Vamos a coger una referencia que nos va a servir para todos los tiros. Esta referencia es la salida en tangente. Con la salida en tangente me refiero al tiro de stop, a los 90 grados. Como ya os dije, el tiro de stop es el único tiro que nos garantiza una salida, sea cual sea el ángulo de tiro, de 90 grados con la bola objetivo. Aquí he colocado un tiro que vamos a ejecutar y vamos a buscar esa salida tangente de 90 grados a esta línea. La bola objetivo saldrá en dirección recta a la tronera y la tangente, como está en línea recta, los 90 grados vendrán a buscar el diamante de la banda corta, el central. Vamos a ejecutar ese tiro de stop, golpeando justo por debajo de la horizontal y acompañando la bola. Como veis, la bola sale en tangente o en 90 grados a esta dirección de aquí. ¿Por qué vamos a coger esta referencia? Bueno, pues porque tal como vayamos variando las alturas cuando tengamos tiros cortados, también vamos a variar esta salida. Es así de simple. Bueno, lo primero que vamos a ver, después de saber ya esta referencia de la tangente con el tiro de stop, que como os he dicho vamos a utilizar en todos los tiros, es cómo variar esa línea. De ahí la referencia. Vamos a variar la ejecución o el golpe, igual que hicimos en el vídeo anterior para avanzar o retroceder la bola blanca, pero esta vez lo vamos a hacer para adelantar o atrasar la salida de la bola blanca en referencia a esa línea de 90 grados. Vamos a colocar el mismo tiro que hemos visto antes para tener la referencia de la tangente y esta vez vamos a ejecutar un tiro natural, o sea, ya no vamos a golpear en tiro de stop, sino vamos a golpear justo en el centro de la bola. Este golpe en el centro de la bola, a partir de cierta cantidad de bolas, sobre todo los tiros finos, sí nos da una salida de 90 grados y es inevitable, pero cuando golpeamos con más bola, por ejemplo, en este caso, viene a ser un tiro de media bola, veréis cómo la salida no llega a esos 90 grados, sino que la bola adelanta un poco esa línea. Vamos a ejecutar ese tiro natural, golpeando arriba. Y como veis, la bola se va hacia adelante. No me sale en esos 90 grados. Esto es debido a que la bola llega rodando y sale también rodando después del impacto y la inercia, digamos, de la dirección del tiro la empuja hacia esa salida natural. Vamos a ver ahora el siguiente. Vamos a continuar subiendo ese golpe en altura y vamos a intentar variar. Aunque es difícil en esta distancia corta, vamos a intentar llevar la bola, si cabe, un poquito más hacia la tronera. Poco, pero seguramente lo logramos. Vamos a golpear más arriba, un corrido, arriba de todo lo que podamos sin llegar a pifiar. El mismo tiro y a ver qué pasa. Bueno, es muy poco lo que podemos variar porque digamos que cuando ejecutamos un corrido la cantidad de bola influye muchísimo. Cuando más bola cogemos,
digamos que la bola nos va a reaccionar mejor al corrido. En el caso de a partir de media bola hacia atrás es bastante complicado porque la bola no llega a retenerse y se va rodando en dirección a la salida. Pero si se trata de unos milímetros o unos centímetros, sí podremos llegar, digamos, a variar un poco esa línea. Bueno, y ya hemos visto cómo adelantar la bola sobre esa tangente, ahora vamos a ver cómo retrasarla. Y no es otra que golpeando o bajando el golpe hacia abajo, o sea, los tiros de retroceso. Es tan simple como golpear abajo la bola. Si nosotros queremos variar mucho, bastante ángulo, digamos, de esa línea tangente, pues golpearemos muy abajo. Si no queremos variarlo tanto, golpearemos un poquito menos. Es como el ejecutar el corrido con diferentes alturas, dependiendo del recorrido que queríamos dar, que ya lo vimos en el vídeo anterior, pero esta vez va a ser, lo que vamos a controlar es ese ángulo. Vamos a intentar, por ejemplo, ir hacia la tronera y vamos a ejecutar, pues, digamos, un retroceso medio. No vamos a bajar del todo, vamos a dejar un poquito de margen y vamos a ver si somos capaces de llevar la bola hacia la tronera. Bueno, no la he llevado a la tronera, la he traído a este diamante de aquí, lo cual significa que en esta cantidad de bola, una de dos, o tengo que aplicar más calidad en el tiro, o tal vez bajando más abajo. En los tiros de retroceso tenemos más margen de maniobra, o sea, podemos abrir bastante más el ángulo que en los tiros de corrido. ¿Por qué? Pues porque el hecho de aplicar retroceso y hacer deslizar la bola con el paño, digamos que es más fructífero a la hora de que ese efecto agarre sobre la mesa. Con poca cantidad de bola, me refiero. Bueno, vamos a colocar otra vez el mismo tiro y vamos a intentar superar un poco el ángulo que hemos hecho antes. Vamos a buscar la tronera o incluso superarla. Para ello, pues muy simple, bajar hacia abajo como si quisieras hacer un retroceso, acompañar, dar calidad en el tiro y a ver qué pasa. Una cosa que debéis saber, la potencia influye muchísimo, sobre todo en los tiros de corrido y también en los de retroceso, no tanto en la tangente, ¿vale? ¿Por qué? Cuanto más fuerte ejecutéis el tiro, al principio la bola saldrá en esa línea tangente y después será cuando cogerá el efecto. Lo mismo ocurre en tiros de corrido que en retroceso. Cuanto más fuerte tiréis, el efecto tardará más en coger. Digamos que la bola saldrá un momentito por la tangente y luego cogerá el efecto tanto hacia adelante como hacia atrás. Por eso vale más aplicar calidad antes que potencia. Por ejemplo, si yo antes en un corrido he conseguido llevar la bola hasta aquí, tirando el mismo tiro fuerte, seguramente la bola no podré adelantarla tanto. Fijaos. Si os habéis dado cuenta, la bola primero sale un poquito en tangente y luego se va hacia adelante. Digamos que la salida no es tan limpia y será más o menos favorable. Bueno, y con esto solo me queda pedirte que te suscribas y que eches un vistazo a estos vídeos de aquí. Seguro que te van a ser también de mucha ayuda. Déjame tu like si te ha gustado el vídeo, compártelo y nos vemos en el próximo.